Bienvenidos a Crea tu Esencia, el espacio donde exploraremos el coaching ontológico y cómo puede transformar tu vida. Hoy descubriremos qué es el coaching ontológico y cómo puedes aplicarlo en tu día a día con ejemplos prácticos. Aprende a interpretar de manera distinta los desafíos que enfrentas y redefine quién eres en cada momento. No te pierdas lo que viene, porque este es solo el comienzo de un viaje profundo hacia tu mejor versión. Nos encontramos adentro y crea tu esencia. Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast sobre coaching ontológico. Este es nuestro episodio número 3. Y recuerda, si no has escuchado nuestros 2 episodios anteriores, solamente te quiero hacer un pequeño resumen de ellos. En el primero, el cual lo titulamos El observador que somos, cómo nuestras perspectivas definen nuestra realidad, hablamos exactamente de cómo vemos el mundo, desde qué perspectivas y qué nos puede resultar favorable si podemos ir cambiando y tomando las herramientas que nos trae el coaching ontológico. En el segundo episodio hablamos del poder del lenguaje en la creación de realidad, y aquí quiero resumirlo en algo muy sencillo. El lenguaje crea realidades. Entonces, debes ver exactamente cómo estás utilizando el lenguaje para tu beneficio en tu vida diaria. Te recomiendo que escuches ambos episodios con detenimiento, porque lo que vamos a hablar el día de hoy tiene mucha relación con los capítulos anteriores. Así que vamos a iniciar este episodio número 3. Hoy exploraremos un tema que afecta a todos en algún momento de la vida: el miedo. Nuestro tema es gestión emocional, transformando el miedo en acción. El miedo es una emoción natural, diseñada para protegernos en nuestras situaciones de peligro. Sin embargo, en la vida moderna, el miedo muchas veces nos paraliza frente a desafíos, decisiones importantes o cambios. La buena noticia es que podemos aprender a gestionar el miedo de manera que no nos limite, sino que nos impulse hacia la acción. En este episodio vamos a descubrir cómo gestionar el miedo desde una perspectiva ontológica, entender cómo esta emoción afecta a nuestras decisiones y aprender a usar el miedo como una herramienta para el crecimiento. Además, veremos cómo aplicar estas ideas en situaciones cotidianas, desde el trabajo hasta las relaciones personales. Así que vamos a empezar. El miedo y su papel en nuestra vida. El miedo es una de las emociones más básicas y primarias del ser humano. Está ligado a nuestra supervivencia, lo que significa que biológicamente, su función es protegernos de peligro. Cuando enfrentamos una amenaza, el miedo activa una respuesta de lucha o huida que nos ayuda a reaccionar ante situaciones potencialmente peligrosas. En el contexto evolutivo, esto tenía mucho sentido. Si te encontrabas frente a un depredador, el miedo te permitiría sobrevivir. Sin embargo, en la vida moderna, muchas de las situaciones que nos generan miedo no son peligros físicos inmediatos. Por ejemplo, hablar en público, cambiar de carrera o tomar decisiones importantes en nuestra vida pueden provocar miedo, aunque no representan una amenaza física directa. El miedo puede hacer que nos paralicemos, posterguemos decisiones importantes o evitemos tomar riesgos que podrían ser beneficiosos. El miedo, por lo tanto, se convierte en un obstáculo cuando nos impide avanzar a lo que realmente deseamos. Sin embargo, desde una perspectiva ontológica, el miedo no es algo que debamos eliminarlo por completo, sino algo que podemos reconocer, gestionar y transformar para que se convierta en una fuente de acción.
Vamos a continuar. Miedo como bloqueo y miedo como aliado. El miedo se manifiesta de dos formas principales, como bloqueo o como motivador. Cuando vemos el miedo como un bloqueo, nos sentimos paralizados por él. Por ejemplo, si tienes miedo al fracaso, puede que ni siquiera intentes algo nuevo. Este tipo de miedo nos mantiene en nuestra zona de confort y aunque a corto plazo puede parecer más seguro, a largo plazo nos impide crecer. Por otro lado, si cambiamos nuestra relación con el miedo, podemos empezar a verlo como un aliado. El miedo no siempre significa que debamos detenernos. A menudo, cuando sentimos miedo es porque estamos a punto de salir de nuestra zona de confort, lo que puede ser una señal de que estamos a punto de enfrentar un desafío importante o de que estamos en el camino del crecimiento personal. El coaching ontológico nos enseña que las emociones, incluido el miedo, no son buenas ni malas en sí mismas. Son simplemente respuestas a la forma en que interpretamos el miedo. Lo que importa es cómo reaccionamos a estas emociones y qué hacemos con ellas. En lugar de ver el miedo como un obstáculo, podemos empezar a verlo como una señal de que estamos a punto de enfrentar algo que vale la pena. Identificar el miedo, dónde aparece y cómo nos afecta. El primer paso para gestionar el miedo es identificarlo. A menudo, el miedo se presenta en formas que no siempre reconocemos fácilmente. Puede aparecer como procrastinación, excusas, ansiedad o incluso como una sensación de incomodidad ante lo desconocido. Para gestionarlo de manera efectiva, es crucial que sepamos reconocer cuándo y dónde aparecen en nuestras vidas. Pregúntate, ¿en qué área de mi vida estoy impidiendo tomar acción debido al miedo? ¿Es en el trabajo, en mis relaciones personales, en la forma de decisiones importantes? Identificar estas áreas nos permiten tomar conciencia del miedo y comenzar a trabajar con él en lugar de simplemente reaccionar a él. Un aspecto clave del coaching ontológico es que el miedo está vinculado a nuestra interpretación de la realidad, lo que llamamos el observador que somos. Este tema lo vimos en el episodio número 1. Si aún no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva única sobre la vida y nuestras emociones, incluido el miedo, están condicionadas por esa perspectiva. Por ejemplo, dos personas pueden enfrentarse a la misma situación, como una presentación en público, por ejemplo, y reaccionar de manera completamente diferente. Uno puede sentirse paralizado por el miedo, mientras que el otro puede sentirse entusiasmado por la oportunidad que se le presenta. Esto demuestra que no es la situación en sí la que provoca miedo, sino la interpretación que hacemos de ella. Transformar el miedo en acción. Una vez que hemos identificado el miedo y entendido su origen, podemos comenzar a transformarlo en acción. El miedo no desaparece de la noche a la mañana, pero podemos aprender a gestionarlo de manera que deje de ser un bloqueo y se convierta en una fuente de impulso. Aquí algunos pasos claves para transformar el miedo en acción. 1. Aceptar el miedo. El primer paso es aceptar que el miedo es natural y que está bien sentirlo. No se trata de eliminarlo, sino de acogerlo. Al aceptarlo, quitamos parte de su poder en lugar de resistirlo o negarlo. Podemos permitirnos sentirlo sin que nos domine. 2. Reinterpretar la situación. Recuerda que el miedo es una reacción a la interpretación que hacemos de la situación. Pregúntate, ¿qué historia me estoy contando que me genera miedo?
¿Qué podría cambiar en mi narrativa interna para que, en lugar de miedo, sienta curiosidad o desafío? Cambiar la forma en que interpretamos una situación puede ayudarnos a cambiar nuestra respuesta emocional. 3. Dividir la acción en pasos pequeños. A menudo, el miedo surge porque vemos el desafío como algo inmenso o incontrolable. Dividir la acción en pasos más pequeños y manejables nos permite avanzar sin sentirnos abrumados. Si, por ejemplo, tienes miedo de empezar un nuevo proyecto en el trabajo, en lugar de enfocarte en el proyecto completo, pregúntate, ¿cuál es el primer pequeño paso que puedo dar hoy? A medida que avanzamos, el miedo tiende a disminuir. 4. Actuar a pesar del miedo. Este es el paso más importante. A veces, la única manera de superar el miedo es actuar a pesar de él. Cada vez que tomamos acción, aunque sea pequeña, debilitamos el poder del miedo. A medida que avanzamos, comenzamos a darnos cuenta de que muchas de las cosas que teníamos no eran tan intimidantes como parecían. Muy bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de gestión emocional en la vida diaria. Y veamos algunos ejemplos de cómo aplicar la gestión emocional y la transformación del miedo en situaciones cotidianas. 1. Miedo a hablar en público. Este es uno de los miedos más comunes. En lugar de evitar todas las oportunidades de hablar en público, puedes comenzar aceptando que sentir miedo es normal. Luego, puedes dividir la tarea en pasos más pequeños, como practicar frente a un amigo o grabarte a ti mismo. Al actuar, aunque sea en un entorno más controlado, estarás disminuyendo el miedo para enfrentar al público real con más confianza. 2. Miedo a cambiar de carrera. Muchas personas sienten miedo al pensar en cambiar de trabajo o carrera. En lugar de quedarte atrapado en la incertidumbre, puedes comenzar por investigar nuevas opciones, hablar con personas que ya estén en esta área o tomar un curso de introducción. El simple acto de investigar y aprender reduce el miedo al cambio. 3. Miedo al rechazo en una relación. En las relaciones personales, el miedo al rechazo suele impedirnos ser vulnerables o expresar lo que sentimos. En lugar de dejar que ese miedo te paralice, puedes empezar por comunicar de manera abierta, asumiendo que el rechazo es una posibilidad, pero que la conexión y el crecimiento también lo son. Muy bien, ya estamos llegando a la parte final de nuestro episodio número 3 y realmente te invito a que puedas reflexionar de todo lo que hemos visto hasta ahora. Si te das cuenta, ningún capítulo es aislado. Siempre el que vayas a escuchar tiene relación con el anterior y ese tiene relación con el primero. Imagínate cuando lleguemos al episodio número 20. Cuánta información de valor concatenada una con otra vas a poder tener. Bien, para concluir, el miedo es una emoción humana, natural y necesaria, pero no debe ser una barrera que nos impida alcanzar lo que deseamos. Al aprender a gestionar nuestras emociones, ya transformar el miedo en acción, podemos avanzar con mayor confianza y claridad en nuestras vidas. El coaching ontológico nos ofrece herramientas poderosas para cambiar la relación que tenemos con nuestras emociones, permitiéndonos actuar desde una perspectiva más consciente y empoderada. Así que, la próxima vez que sientas miedo, en lugar de verlo como un obstáculo, piensa en cómo puedes convertirlo en una oportunidad para crecer y actuar. Gracias por acompañarnos en este capítulo sobre la gestión emocional y la transformación del miedo en acción.
Si te ha parecido útil, no dudes en compartirlo y seguirnos para más contenido. Hasta la próxima.